secuestradas. Sobre todo hacen esto, seviciadas, hacen esto para llevarlas a la muerte. Inclusive mataron a una poetesa que se encargaba de denunciar esto. Convex Picture. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a una cápsula de Done en español. Francis. Estamos muy contentas que estés con nosotros. Recuerden, si eres muy visual, nos puedes ver por YouTube. Si eres más auditivo, te puedes ir a Spotify. Próximamente estaremos en Amazon Music y también en Apple Music. El día de hoy tenemos una invitada fabulosa. Para los que no me conocen, mi nombre es Francis Perfetti. Estoy justo a Sandra Inés. Siempre en todas las redes sociales como Sandra Inés, y Cecilia Salaices. Ella es una gran organizadora de eventos y es mexicana. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco a todos ustedes que llegan aquí a su casa para poderme conocer y darme a conocer al mundo entero. Lo que hago aquí en Italia, en Roma principalmente, donde organizo eventos, sean mexicanos que latinoamericanos, de las dos partes, para poder acoger al mundo latinoamericano aquí en Italia. Sí. Tú nos hablaste, aparte de la organización de eventos, que también eres presidenta de una organización. Debo decir que yo soy amante de la cultura mexicana, me encanta muchísimo, y tu fundación es para dar a conocer a la famosa artista plástica mexicana Frida Kahlo. Háblanos un poquito de cómo es toda esa experiencia y cómo se inició y creó un gran revuelo acá en Italia que dio a conocer todo ese majestuoso trabajo de esta artista. Claro que sí. Mira, mi asociación nació en el 2018, se llama la Asociación Orquídea Latina. Orquídea Latina nació para poder lanzar el proyecto de Frida Kahlo 360 grados, donde se logró presentar también inclusive a la Embajada de México, con una desfilada de una mexicana, Milagros Sancheita. Ella presentaba todo lo que son sus atuendos, sus hábitos obviamente elegantes, pero dedicados a Frida Kahlo, con sus figuras, sus estampados dedicados a Frida Kahlo, ella. En México, en Latinoamérica y donde se ha reconocido siempre a esta artista mexicana más que nada como pintora. Sin embargo, yo aquí en Italia he logrado manifestar no solo como pintora, de darla a conocer inclusive también como poeta, sí, como poeta y estilista. Por eso es que fue el desfile a la Embajada de México. Yo tengo una curiosidad, Chechi. ¿Es verdad que Frida viene conocida como un mártir femenino? Sí, es posible, porque a pesar de todos sus sufrimientos que ella ha llevado durante toda su vida, ¿no? No sé si por los que no conocen su vida, ella tuvo un accidente, aunque dice que tuvo dos, de cuando conoció a su marido, y su accidente en el autobús, donde quedó media paralizada, prácticamente postrada en su cama, que no podía levantarse. Lo único que podía hacer era pintar, pero ella no se conocía a fondo, no creía tampoco que podría ser una grande artista pintora. Entonces, de hecho, y disculpa que te interrumpa, ella en esta etapa dura, compleja que vivió estando en una cama, ella desarrolla esta habilidad de la pintura y logra expresar todo ese dolor. Por eso que mucha gente dice, pero es que esos cuadros de ella o son tristes o son dolorosos, pero ella refleja el sufrimiento por el cual ella estaba pasando. Y ahí se quedó como la costumbre de reflejar cada fase de su vida, cómo sentía el dolor en su relación, para mí, no sé, una relación, como se le diría en estos tiempos, una relación muy tóxica o dependiente. Pero también, permítame, Francis, también sabemos que ella es como un ejemplo para las mujeres luchadoras, guerreras, porque a pesar de todas sus calamidades o todos sus problemas sentimentales, físicos, también emocionales, ella logra ser una gran referente en el pueblo mexicano, y no solo, porque es reconocida en todo el mundo. Es una revolucionaria, exactamente. Inclusive ella nació en 1903.
Pero dice, yo nací cuando nació la revolución en 1910. No porque se quitara los años, sino porque era una guerrera revolucionaria. Anduvo en este movimiento también, pero ella, digamos, era un poquito rebelde para esos usos y costumbres mexicanos de la época. Ya era una reveladora de una grande feminista de la época. Entonces, no obstante su sufrimiento de cómo estaba postrada en su cama, empezó a pintar. Empezó a pintar, es como ahorita nosotros con Don en Español, cómo nacen los proyectos ahora en nuestra pandemia, qué es lo que hicimos nosotros. Bueno, pues en lo de la pandemia, yo siguiendo lo del proyecto de Frida Kahlo 360 grados, dando a conocer siempre a Frida como poetesa. Como poetesa, sabemos que Frida como dejó su diario, español sería. Sí, como poeta, claro, dejó sus libros, sus diarios. Dejó sus diarios, entonces, pues sus comentarios, sus frases un poquito surreales, como dicen, no hagan caso a mí que yo vengo de otro planeta. Sí. O pies para que los quiero si tengo alas para volar. Para volar. Entonces, eso es bellísimo. Entonces, eran sus pensamientos que ella reflejaba, lo que ella soñaba. Inclusive en su pintura decía, no pinto sueños, yo pinto mi propia realidad. Sí. Casi siempre eran autorretratos. Hay un retrato que me llama mucho la atención donde ella se retrata con la espalda, toda con la columna, toda fracturada y todo. O sea, son las emociones intensas que ella sentía, ¿no? ¿Has visto uno de los cuadros Sí. que a mí más me llama la atención de ella porque es el de cuando pierde el bebé, que hace el bebé como que el bebé está elevándose Son en el intensos. hospital y está colegado a ella como si fuera el cordón umbilical. Si examinamos esa Es pintura, fuerte. tenemos este colegamiento con el cordón, el invitar, tenemos este colegamiento inclusive con lo de la asociación que se llama Orquídea Latina. Abajo, en el dipinto, abajo aparece una orquídea. Entonces yo me reflejo mucho, inclusive el nombre de la asociación así se manifiesta también. Pero la orquídea también es porque nace, sea de México, en toda Latinoamérica. Era un flor que caracteriza. De hecho, es la flor nacional de mi país, Venezuela, la orquídea. La orquídea, ve, o sea que desde México hasta Venezuela nace lo que es este tipo de flor muy elegante, a mi gusto. Entonces también Frida la manifiesta en este tipo de cuadro que está reflejando cuando pierde su bebé. Entonces, a raíz de su accidente no pudo tener hijos, entonces pierde su bebé. Y ella hace este tipo de pinturas. Por eso es que dice, yo no pinto sueños, yo pinto mi propia realidad. Así es que a través de sus pinturas podemos conocerla más a fondo y todo lo que le Y en pasaba. esa época, en una sociedad donde las mujeres eran prácticamente nulas, no tenían derecho a expresarse, viene una mujer que te dice, bueno, esto es lo que yo estoy sintiendo, por dentro estoy destruida, por dentro estoy rota, me siento así, me siento asado. Pero sigo adelante. Pero sigo adelante. Entonces, por eso fue que ella fue una pionera. Es el mensaje que lanza al mundo para poder salir adelante. Pero revolucionarias. Que nos deja a nosotros también, inclusive como su herencia, para que agarramos fuerza como mujer. Que no nos pare inclusive el sufrimiento físico y moral que llevamos cada una de nosotros. Cecilia, en aquel tiempo en México fue muy discriminada, ¿verdad? Muy criticada, muy divulgada también sobre todo por su relación. Sí, porque su relación era muy tormentosa con su marido, ¿no? Ella era follemente enamorada, él también tal vez la quería, Diego Rivera, pero cada quien sabemos que ama a su manera, ¿no? Diego Rivera, yo no sé qué le veían, todo el mundo le dice que no era tan guapo, pero si a ella lo quería, ella lo amaba, le perdonaba todo y se seguía adelante. Pero como les decía, yo he hecho dar a conocer también, inclusive a través de mi evento, a través de mi proyecto registrado aquí en Italia, de Frida Kahlo 360 grados, también a las artistas italianas que son poetas. Les he dado a conocer también sus diarios, sus escritos de Frida Kahlo. Entonces, ellas, después de haber escuchado lo que era la vida de Frida Kahlo, que hacen su propia poesía dedicada a Frida. Entonces, es donde nace la literatura en mi proyecto de Frida Kahlo 360 grados. Este libro ha estado ya presentado
en plena pandemia, en agosto del año Sí, pasado, lo recuerdo. y aún no se presenta en la embajada, en la casa donde nace el proyecto de Frida Kahlo 360 grados. Recordemos que allí llevamos el proyecto también en iniciación como Frida Kahlo estilista, y donde se presentan obviamente los vestidos de Milagros Sancheíta. Una pregunta, la fundación obviamente que la que tú eres presidenta, aparte de este proyecto maravilloso de Frida Kahlo, también tú abarcas una parte de la violencia hacia la mujer. Sí. ¿Eso va dirigido a las mujeres latinoamericanas, a las mujeres extranjeras, o de una manera cualquier persona se siente que tiene necesidad? Mira, la asociación nace propio exactamente por esto, para poder ayudar En los inicios de la Exacto, para poder ayudar a las mujeres que sufren violencia doméstica, porque obviamente sabemos que el 90% de los feminicidios, de la violencia doméstica, ¿por qué no vienen declarados? Claro. Por nuestra misma cosas que nosotros tenemos internamente, que decimos, tal vez nosotros lo provocamos, y indirectamente lo estamos justificando, y por eso es que no viene denunciado. Exactamente. Hay un Cecilia. dicho que yo me lo dijeron mucho en mi familia, y yo se lo repito a mis hijas y estoy convencida que es así. El abusador llega hasta donde la abusada Claro. deja que llegue. Ceci, dime una cosa, a la fundación pueden acudir solamente mujeres latinas para pedir un tipo de, qué sé yo, supongo, De orientación. o también de todas las etnias. La asociación es fundada aquí en Italia, en Roma, y abierta para todo el mundo. Principalmente, obviamente, para las latinoamericanas como yo, que vivimos aquí en Italia. Pero indudablemente también de Latinoamérica nos han pedido ayuda, y lastimosamente hemos ayudado solamente económicamente, obviamente, a través de nuestros proyectos. Hemos ayudado solamente así. Pero aquí en Roma, en Italia, inclusive con sacerdotes, monjitas, hemos pedido un reparo seguro para este tipo de mujeres que están sufriendo este tipo de violencia. Pues sí, tratamos de darle una mano, inclusive también aquí en mi casa se ha convertido en refugio para estas mujeres que les podemos ayudar y se puedan levantar, o al menos un poquito de respiro, ¿no? Entre ellos les ofrecemos, les ofrecemos también de manera legal que se puedan defender. ¿Soporte psicológico? Soporte psicológico y legal. El soporte psicológico tenemos la psicóloga que nos apoya mucho, Vanessa, que es brasiliana, o sea que de todo Latinoamérica tenemos este tipo de apoyo. Y de manera, obviamente, jurídico, tenemos siempre nuestra abogada, que todo el mundo conocemos aquí, la abogada Fernanda Solorzano. Ella, indiscutiblemente, es la mejor, sobre todo porque el simple hecho de ser mujer ya te comprende. Sí. Y más si esta mujer está pidiendo ayuda y es latinoamericana. Entonces, tiene la facilidad de palabra. Sí, Claro. porque te atienden tu propio Y idioma. de género, Sí, y de sí. género. Entonces, ¿quién mejor que ella puede escucharte, inclusive hasta como psicóloga? Porque pues ya te sientes más, yo no digo ya solucionado tu problema, pero ya es un paso más A mi adelante. parecer hay más empatía visto que somos latinas y somos mujeres, ¿no? Sí. Exacto, sobre porque todo. la confianza del cliente hacia su abogado tiene que ser también esto, ¿no? Exactamente. Ceci, también vemos aquí que hay poesías tuyas. Sí, también Cuéntanos algo a de- lo largo del tiempo, bueno, pues como decía Frida Kahlo, ¿no? Si no te escuchan ni en tu casa, alguien te tiene que escuchar. Y nace Cecilia Salaices también como escritora, obviamente, pero para poder lanzar, inclusive como dice Frida, externar todo lo que traigo dentro, ¿no? Que por falta de tiempo, por falta de esto, no tengo tiempo de hablar con Sandrita, de hablar contigo y estar diciendo todas mis anécdotas y todo. Entonces, ¿qué hago? He recapitulado mi libro de las poesías, donde habla prácticamente de una autobiografía, igual que lo que hace Frida Kahlo. Entonces, este libro también aún no se ha presentado, pero ya está también listo para poderlo lanzar y seguir ayudando a la asociación.
Así es. Hay un poema que dice, la vida cambia. Sí. ¿Qué te motiva a escribir? La vida cambia, porque yo igual tengo mucho que ver con el proceso de cambio personal, con las mentorías que doy. La vida cambia. Mira, muchas veces pensamos que al escribir una poesía tiene que ser larga, significativa y no, muchas veces es como los pensamientos. unos pensamientos que te llevan y te van el cambio precisamente de tu vida, lo que estás viviendo. Entonces, igual que Frida, tenía sus sueños, ¿no? Que decía, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Eco, falta ese pequeñas frases que ya te hace un ideal, una cosa de perseguir, una cosa para seguir adelante. Entonces, uno puede plasmarlos directamente en tus escritos, ¿no? Sí, entonces muy eso es lo que bonito. hago. Lo voy a leer en italiano porque es muy bonito, a ver si nos ayuda Francis a traducirlo luego. La vita cambia. Da quando sei arrivato, la mia felicità è arrivata. L'amore è arrivato come mai prima d'ora e tutti i miei sogni sono stati fatti con la luce della tua esistenza e mi sono resa conto dal giorno che sei arrivato a cambiare la mia vita. Lo leo en español, más o menos. Más o menos. Desde que llegaste a mi vida, llegó mi felicidad. El amor llegó y todos mis sueños se hicieron realidad. Eres una luz en mi existencia y me di cuenta que con tu llegada cambiaste mi vida. Algo así. Aquí hablo con el corazón. ¿Y a qué cosa se refiere? Amor. Habla de mi hijo. Qué lindo. Yo aquí estoy hablando de mi hijo. Entonces, a diferencia, yo he vivido y sigo viviendo una vida paralela como de Frida. No soy artista como ella, pero sí, ella fue artista y yo lo único que he logrado, ella no logró ser madre y yo logré ser madre. Entonces, es la diferencia que tenemos por el momento. Pero sí, y yo hablo de ahí de mi Está hijo. muy bella, está muy bella, porque de verdad tú sientes que al momento que te nace un hijo hay un antes y un después. Sí, porque es el cambio de la vida que tú estás cambiando. Tú quieres hasta un mundo mejor. Sí, todo lo mejor. Yo me recuerdo, y esto fue una anécdota personal, cuando nació mi hija mayor, que salimos de la clínica, inexperta, neomamá, como se dice aquí, y salimos y nos íbamos a montar en el carro y pasó un carro de esos. Sabes que en nuestros países los carros cargan el humero afuera y contaminan. Sí, sí. Y el carro pasó y botó el humero y yo no quería que mi hija respirara eso. Y, o sea, ella, no, ese carro, párenlo, mi hija va a respirar eso. Y queremos ponerlos en una campana de vidrio, ¿no? Exactamente. Sí, entonces cuando yo entendí, wow, yo nunca había prestado atención a la contaminación, al smog que podía. Y en ese momento fue que como que empezó ese proceso de querer meterlo en esa burbuja, que no lo debemos hacer, obviamente, porque les hacemos daño. Pero sí, hay un antes y un después totalmente. Yo creo que no tanto el esposo o la pareja ideal que tenga, es la llegada de un hijo. Pero eso es un proceso de vida, de cambio que cada uno de nosotros vivimos. Yo lo he vivido con el nacimiento de mi hijo, pero muchas veces se vive también en el cambio de vida, cuando dejamos nuestro confort. Exacto. De nuestras Con la casas, migración, nuestros países, y vamos a migrar a otro país, exactamente. O sea, que yo lo he manifestado aquí con el nacimiento de mi hijo, pero en realidad tenemos el proceso de nuestras vidas que te marcan tus cambios. Sí, sí, sí. De igual forma, pienso que como referente latinoamericano, digamos que también te consideramos un referente latinoamericano, el realizar este tipo de actividades te saca de tu zona de confort y de igual estás cambiando porque estás acudiendo a personas de tal vez otra situación que te van a ayudar a evolucionar más. Créame, no es fácil salir adelante, sobre todo en un país que no es el tuyo. Pero te llena, pero no es imposible. Te llena de tanto el corazón cuando tú ves a estas personas vulnerables que te piden ayuda. Tú lo haces de corazón. Bueno, yo al menos yo lo hago de corazón. Yo soy asistente de ancianos y les ayudo a ellos en una clínica privada que tenemos aquí cerca de mi casa, que soy afortunada también que tengo mi trabajo aquí cerca de mi casa. Anteriormente había trabajado por 12 años en el Vaticano como traductora y tanta cosa. Pero obviamente no todo es eterno. No todo es eterno y ahorita estoy con este tipo de trabajo
que yo lo siento muy mío y de pilón me pagan porque hago algo que me gusta y de pilón me pagan. O sea que yo trato a este tipo de personas como si fuera, no sé, mi madre, mi padre, mis abuelos. Lo haces con pasión, como siempre Sí. Francis lo recalca. Cuando tú trabajas en tu pasión. Y eso te permite desarrollarte en todas tus áreas, porque haces ese trabajo obviamente que te pagan, es remunerado y tienes que llevar el sustento a tu casa, pero también te dedicas a lo que te gusta, al arte, Exacto. a la cultura, hacer conocer toda esa maravillosa cultura que tienen nuestros países y qué rico. Darlo y a conocer, y sobre que todo en un vez- país extranjero. Y que una de las ventajas que Donde tenemos se ven- como emigrantes, y eso lo digo yo siempre en mis mentorías, es que tú eres embajador de tu país. Exacto. Tú no necesitas que nadie te entregue un título, tú eres embajador de tu país porque tú representas su cultura, su idiosincrasia, cómo es su gentilicio, cómo es su gente. Y tú tienes la oportunidad de mostrar al mundo Exacto. la mejor versión de lo que eres. Porque somos. generalmente nuestros países están proyectados con un estereotipo que no sale de ahí. Sin embargo, tenemos que ver lo mejor, digamos, las flores de nuestras casas y no lo que se vive cotidianamente. Sí, también esto para poder y saber cómo ayudar, cómo interpretarlo. Pero Aquí sí. es donde trabajamos tantísimo en la verdadera integración. Sí. Claro, porque tú estás en un país totalmente diferente al tuyo, con un idioma totalmente diferente. Todo es diferente, los códigos de socialización, el idioma, el clima, la forma de vestirse. Y lograr tú este movimiento de traer tu cultura, de darte a conocer, de ser una referencia, de que artistas De moda, todo. artistas italianos quieran participar en este proyecto, A te donen integrar, la integración, Exacto. exactamente como decía Sandrita, la integración sea de los latinos con los italianos. Darnos a conocer y dar a conocer también a los latinoamericanos cómo es el mundo italiano. Que no es Exacto. fácil convivir con estos dos tipos de culturas, pero es fácil si tú te propones y lo ves este tipo de proyectos. Ceci, ¿cómo aceptó la comunidad italiana? Porque sabemos que han acudido tantos italianos también a tus presentaciones de Frida Kahlo. ¿Cómo la acogieron? ¿Cómo lo recibieron? Principalmente en el teatro. Hacíamos el teatro, estaban las publicaciones donde llega la soprano Liliana Henkel, mexicana, representa ahí Frida Kahlo, el tenor Diego Rivera era el tenor, ¿cómo se llama? Eusebio Consoli, que representaba ahí el marido de Frida Kahlo. Vieran que se me agotaron todos los billetes, que se lamentaban las personas que habían quedado fuera, Sí. porque no había ya cupo, la gente estaba afuera esperando que hicieran un bis para poder entrar ellos. Qué bello. Entonces, Sí, es hermoso. pues fue un suceso, una gloria que tuvo Lo recibieron prácticamente este muy tipo bien. de proyecto, y gracias a las personas, agradezco a todas las personas que colaboraron, que estuvieron allí presentes, que aprecian este tipo de trabajo. Entonces, pues todo el mundo sabemos, aunque el proyecto nació de mí, pero no solo yo estuve ahí, sino Claro, que porque yo agradezco mucho a todo el equipo de trabajo que ha colaborado, que son muy lindos y meten todo su 100% para poder sacar este proyecto como si fuera de ellos directamente. Así es. Mira, aquí hay algo muy importante que tú recalcas. Realizar un evento, realizar una presentación de otro nivel, donde inclusive el pueblo italiano o nuestros hermanos italianos son gratos de lo que tú estás realizando, porque va a otro nivel. Lo estás presentando de una forma elegante, muy profesional, y eso pienso que lo deberíamos inculcar a todos nuestros hermanos latinos. Subir de nivel, hacerlo al 100% mejor. Hay que educarlos, porque siempre están como redireccionados a hacer el bochinche, la bulla, porque nosotros somos Exacto. así, vamos a aceptarlo. Claro, Pero ¿por qué claro. no podemos hacer una cosa más sofisticada? De alto nivel, de alto en un nivel, teatro, en claro. un teatro. Con un soprano. Sí, o sea, otra cosa que aparte que incluye la cultura italiana, tú le estás demostrando a esta comunidad que nosotros también podemos Estamos llegar a al ese mismo nivel, que exacto. estamos al mismo nivel. Y lamentablemente en muchos casos la comunidad latina tenemos que educarla.
Sí, sí, Tenemos sí. que educarla porque, o sea, en tu país tú eras Que se gritón, desechen este tipo de estereotipo que tienen. Exacto. En tu país tú eras gritón, en tu país tú, no sé, ¿Te gustaba tanto la pachanga? te gustaba mucho la pachanga, o como dicen en México, o la rumba, como dicen en Venezuela, o eras de los que le ibas a tocar la puerta al vecino, mira, pásame una cebolla, un ajo, una cosa. Eso aquí no se puede hacer. O sea, estás en otro Claro, país, claro. son otros códigos de socialización. Y entonces, el problema no está en que van a pensar que eres tú como persona, sino va a decir, pero qué fastidio con este latino, porque con este suramericano, porque de paso nos meten a todos en el Sí, mismo sí, saco. exacto. Y una Es de las verdad. misiones de Don en Español es dar esa motivación o esa perspectiva a los latinoamericanos que se encuentran acá en Italia o que han emigrado, que se adapten al país, que se reinventen, obviamente, que vean cómo otras personas han alcanzado. Don en español es un ejemplo vivamente de esto, de un alto relieve que da, Y que- que da a este tipo de manifestaciones que estamos viviendo ahorita, Y que porque puede como llegar decís a tú, otro nivel. no todo mundo puede hacer este tipo de trabajo, y mil felicitaciones también por ustedes, Gracias. por este tipo de trabajo que llevan ustedes para dar a conocer, quitar este estereotipo que se tiene de los latinoamericanos. También sabemos lo que sabemos hacer. Así es. Mira, aquí nosotros hablamos también en uno de tus escritos de resiliencia. Este no es mío, son libros. ¿Ya? Son libros que donan a la asociación para poder seguir financiándose económicamente. Nosotros trabajamos mucho con la resiliencia, ¿verdad? Sí, porque está científicamente comprobado que nosotros los latinoamericanos tenemos una resiliencia superior con las demás etnias. Tenemos una resiliencia superior porque nosotros venimos, o nuestros orígenes son de países con mucho movimiento, con muchos cambios, donde la misma corrupción de los estados nos hacen reinventarnos y ver qué hacemos para que no nos ahogue. Y nos adaptamos. Simplemente la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho reinventar, ¿no? Entonces, Lo mismo que hace Frida Kahlo, la sobrevivencia, reinventarse, ¿no? Porque está postrada en la cama, ya no puede hacer nada, ya acabó, ya murió, Sí, ¿no? bueno, este proyecto de Don en Español, la propuesta me llegó a mí cuando yo estaba con COVID en mi casa el año pasado, encerrada. Pero de igual forma, Francis, recalquemos aquí que cuando uno se prepara, uno va dejando las semillitas y porque llega el momento justo y la persona justa. Lo importante es la preparación. Bravo. Sí. Lo importante es la preparación. Nadie nace ya preparado. Yo inclusive, como ven, trabajo, tengo mi casa, mi familia, la asociación. Me puse a mi edad ya más grande, después de 25 años de haber llegado aquí en Italia. Ya no tengo edad para ir a la universidad, sin embargo, me inscribí en la universidad para seguir preparándome y poder manifestar mejor lo que yo, lo que yo es que quiero nunca dar a debemos dejar de conocer. aprender, nunca. Exacto. Nosotros somos Y es importante. Nuestra mejor por ejemplo, inversión. yo soy mi mejor activo. Yo tengo que prepararme y estudiar y leer, invertir en mí, en crecimiento personal, en cursos, en aprender un idioma, en aprender una habilidad, porque las habilidades se aprenden. Muchas Exacto. veces la habilidad con disciplina tiene más éxito que el talento. Tal vez tu talento lo tienes escondido también, muchas veces no Y lo puedes sabes, descubrir tu lo vas talento. desarrollando. Y efectivamente nosotros tenemos una experta en Descubre tu talento. Sí, esa es una de mis mentorías, uno de mis cursos, Descubre tu talento. Porque es eso, mucha gente no lo sabe, pero ¿qué pasa? Los talentos vienen o salen cuando O por tú... miedos también, O por Franchi. miedos, pero siempre vienen de una situación compleja. Cuando estás en una situación muy compleja que tratas como de sobresalir, en ese momento es cuando tú estás más vulnerable y es posible descubrir ese talento. Exacto. Y no es posible, porque por Muchas ejemplo, veces- nosotras... Muchas veces como mujeres también, yo muchas veces, inclusive yo he querido tirar la toalla, como se dice, ¿no? Tirar la toalla. ¿Por qué? Porque en lugar de quererte ayudar, muchas veces es una cosa extraña, pero encuentras más ayuda, más apoyo en un hombre que en una misma mujer. Sí, por la competencia, por los egos también muchas veces. Dice, ¿cuál es tu peor enemigo? El peor enemigo de una mujer. Otra mujer. Es una cosa extraña, inverosímil, pero Existe. Existe. Y eso es de que digo, en tanto exista esto, va a seguir. Y no solo la violencia a la violencia a la mujer empieza de una misma mujer, porque Exacto. uno de mujer enseña a su hijo machito. Sí. Y esto empieza de la mujer.
porque viene de la raíz del hogar. Entonces tenemos que educar primero a la mujer para poder educar a nuestros hijos y acabar con esta violencia. Hay un dicho en mi país que dice, bueno, no es un dicho, pero lo dicen mucho. Para una suegra, la nuera perfecta es su hija. Mi hija es la esposa perfecta. O sea, para una suegra, la nuera perfecta siempre va a ser su hija. Claro, siempre va a ser su claro. hija. Por eso, porque es que el machismo viene arraigado desde la casa. Y yo creo que nosotros debemos educar a nuestros hijos porque el hijo sí puede salir, el hijo sí puede tener muchas Pero la novias, hija no. pero la hija no, porque tú eres la hija sí tiene que colaborar en la casa, pero tú no, porque tú eres el hombre. O sea, son pequeñas cositas que a veces lo hacemos de manera inconsciente porque Exacto. crecimos así. Así es. Yo por fortuna crecí en una familia donde ahí toditos teníamos que lavar platos por igual y toditos teníamos que lavar los baños por igual. Escribí también a propósito esta poesía que habla, me hubiese gustado de ser hombre. Obviamente todas mis poesías están escritas en italiano porque de donde vivo y entonces pues nace aquí Cecilia como escritora pero en italiano. Repito. Esa es parte de tu reinvención. Es parte. Ese talento lo descubriste acá. Aparte de dar a conocer en este tipo de poesías mi biografía, aparte de esto, es para seguir financiando prácticamente también a la asociación a través de la venta de estos libros. Porque muchas veces uno dice ni en su casa la conocen, ¿no? Entonces necesita uno que reinventarse siempre y dar a conocer lo mejor de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no? Dando a conocer también inclusive lo que es de tu vida cotidiana. Exacto. Sí, yo en una de mis poesías inclusive también hablo de mi compañero que me ha hecho cambiar mi vida. Me ha hecho cambiar mi vida en el sentido que me da la oportunidad de estudiar, me da la oportunidad de salgo a trabajar, llego, yo aquí como me ven sentadita, yo llego, me siento y mi marido ya me cocinó. Qué lindo. Entonces, ¿quién hace esposo esto? es italiano, Entonces, ¿verdad? y él siendo italiano, o sea que no todos los hombres son iguales. Pero estoy rodeada de dos mujeres y cuando llegan el marido le cocina, él tiene platico, yo no. Es verdad. O sea, no estoy vibrando. Algo está pasando. No estoy vibrando en esa energía. Integración. No, bueno, sí, yo también puedo agradecer de esto, pero es acá que la situación cambia. Al momento que emigramos. Porque aquí prácticamente es matriarcado, el sentido italiano es matriarcado, así es que tienen un grande respeto hacia la mujer. Obviamente de aquí a allá se sienten también este tipo de violencias también entre mismos italianos, pero es una porcentual más baja respecto a las personas latinoamericanas, ¿no? Entonces sí es donde perdemos más la cabeza. No, en nuestros países es muy alto, muy, muy alto. Exacto. El machismo radica tantísimo. Pero tú sabes que hay no es un fenómeno. Por ejemplo, en Venezuela pasó el gobierno, la dictadura que está ahorita, aprobó una ley que a mí me parecía muy interesante porque ellos protegían mucho a la mujer de la violencia. ¿Qué pasó? Si una mujer iba y colocaba una denuncia, él me hizo, no sé, me golpeó, me hizo daño, sin pruebas, sin investigar, el hombre iba preso. Y después investigaba. Entonces comenzó ese movimiento de mujeres, te voy a denunciar. Y habían gente. No, cuando habían es hombres, el extremo, ¿no? Era el extremo, fue el extremo opuesto. Entonces había muchos hombres, y conozco muchos hombres que, por ejemplo, se habían involucrado en situaciones que no habían hecho nada, pero porque allá iban presos y después averiguaban. Después demostraban que era mentira, que fue una cosa, porque sabes que allá somos muy emotivos, muy, que me agarro la vestidura. Es el otro extremo. Exacto. La usaron, una ley muy bonita, pero la usaron de forma totalmente errónea. O sea, para mí no era una ley para la mentalidad que tenemos en nuestros países. He hecho a conocer aquí este fenómeno también, que son los que habla de los feminicidios de Ciudad Juárez, en México. Tremendo. En un monólogo de una actriz italiana, Sara Guasti, que se llama Yo soy Calaca. Ella lo interpreta de una manera espectacular. Lo habla, lo he presentado inclusive también al teatro, vestida, como no sé si ustedes conocen la tradición del altar de los muertos, ya. Vestida ella tipo de Catrina,
de Catrina, donde representa a la mujer, ya muerta, ¿no? Donde habla propio de los feminicidios de Ciudad Juárez. Presenta un panorama mexicano, incluyendo la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez. De hecho, a mí me parece muy interesante esta película. Yo conozco la cultura mexicana y todo lo del altar de los muertos, todo eso, porque en mi país crecimos con la cultura. ¿De qué película hablas, Coco? Coco es una película fabulosa para enseñar a los niños a entender esa cultura. Y a mí me sirvió mucho. Y el respeto de nuestra propia familia al más allá de que ya no están con nosotros. Y a mí me sirvió mucho, y lo digo en lo personal, con la muerte de mi padre, que fue ahorita en julio hace un año, para hacer entender a mi hija de 5 años que el abuelo no se había ido. O sea, pero ella ya había visto Coco antes. Ah, ok. Y con ese hecho yo le decía, pero ¿te acuerdas de Coco? Que Coco visita al abuelo. O sea, de esa manera infantil la pude hacer entender. Fue lo que abrió las puertas aquí en Italia para que yo pudiera hacer este tipo también de eventos del altar de muertos, que lo presento cada año. En Trastevere. En Trastevere. En Trastevere. En la embajada le presenté cuando estuvo de Frida Kahlo, pero aquí también en el centro latinoamericano, donde es la capellanía, que es de reunión de todos los latinoamericanos. En Trastevere está Santa María de la Lucha. Ahí hago cada año lo que es el altar de muertos. Inclusive yo hasta les digo, yo no lo quiero yo hacer yo sola, que ya nada más como, no sé, cuando tú haces el nacimiento, ¿qué es lo bonito? Claro. ¿Verlo nada más ahí ya puesto el plástico? No, sino colaborar. Lo bonito es colaborar, saberlo hacer, el saber el por qué pones ahí esta fotografía, el por qué la pones. Exactamente. El por qué está el significado de cada cosa. Entonces yo les invito siempre y cada año no solo a llevar las fotografías, sino inclusive a ayudarme a hacerlo, a montarlo. Sí. Ceci, aquí me quisiera preguntarte directamente, que eres mexicana 100%. ¿Es verdad que todo lo que sucede en Ciudad Juárez no viene, digamos, publicado, denunciado? ¿Por qué ese temor absoluto? Sabemos que cuando hay este tipo de cosas amarillistas, cosas así, se trata de ensabiar, ¿no? Se trata de ocultar este tipo de situación. Yo pienso que también es la cultura, ¿no? De la misma mujer para decir, no fue mi culpa, ¿no? Para ensabiar simplemente, hasta inclusive en los medios, medios de comunicación. Ensabiar, ¿por qué? Porque está fulanito, sutatenito, sobre todo cuando se habla de política. Yo soy 100% mexicana, orgullosamente mexicana, pero de política, a pesar de que la estoy estudiando, y estoy haciendo estas cosas, pero no trato de mezclar lo que es la asociación con la política, con este tipo de cosas de feminicidios, porque lo bonito en mi campo es a manera cultural, darlos a conocer, pero en manera cultural. Otra faceta. La otra faceta, exacto. Porque sí, es verdad, existen. No podemos tapar amenorado. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto existe propio con las maquiladoras, que ayer es en la frontera de México, Ciudad Juárez. ¿Qué son las maquiladoras? Iba a preguntar lo mismo. Las maquiladoras son máquinas donde hacen los textiles, ¿no? Las fábricas. Las fábricas textiles, pero la fábrica, puedes fabricar la carta, por ejemplo, pero a nosotros, a las maquiladoras, se les dice exclusivamente a las tipos de fábricas de textiles. Ok. Eso. Ok. Por eso, maquiladoras. Inclusive Sara Guasti, ella me hizo este tipo de pregunta cuando estaba manifestando su monólogo de Yo soy Calaca, ¿no? Dice, las maquilladoras, porque se escribe maquiladoras con doble L, ¿no? Las maquiladoras. Las maquilladoras, ¿qué cosas son estas maquilladoras? No son maquiladoras porque es donde maquilan, donde procesan, hacen el proceso para poder hacer los textiles. Entonces, ellos, obviamente la pobreza de cada mundo latinoamericano, el del país latinoamericano, principalmente los mexicanos, van ahí las jovencitas a trabajar y vienen desaparecidas, violadas, secuestradas. Sobre todo hacen esto, seviciadas, hacen esto para llevarlas a la muerte.
Inclusive mataron a una poetesa que se encargaba de denunciar esto a través de su pluma. La pluma de ella resultó un arma letal. Claro. Porque Entonces, denunciaba esos casos fuertes que estaban sucediendo. sí. De hecho, yo vi una serie en Netflix, porque vamos a hablar que se llama Monarca, que trata de México. Me encantó. Esta serie, buenísima, creo que sacaron 2 temporadas y la tercera temporada no salió por orden del gobierno mexicano, porque hablaba de la corrupción, pero muy fuerte. Tocaba temas muy reales, pero este trataba más que todo del tequila. De esto siempre se ha hablado, inclusivemente cuando salió Ángeles y Demonios, la película que todo el mundo conocemos, fue financiada y girada propio al interno Vaticano, financiada del Vaticano, pero prohibida en tantos países latinoamericanos. Entonces, ¿por qué esto? Entonces, donde quiera hay estas cosas. Sí, Así es. Pero bueno, vamos a despedirnos. Te agradecemos muchísimo, Cecilia, y recuerden Seguirnos en YouTube. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify. Facebook y YouTube, Tú también Spotify, estás en exclusivamente. Spotify. ¿Como Cecilia o la fundación? Está Frida Kahlo, Cecilia Salaices, o también las páginas de Orquídea Latina. Orquídea Así Latina. es, así que recuerden nuestras seguirnos. redes sociales, Francis Perfetti en todas Y las redes Sandra Inés en todas nuestras redes sociales. De igual forma, no dejen de escucharnos en Spotify y también próximamente estaremos en Amazon Music y Apple Music. nuestro canal YouTube, Dona en Español. ¡Viva la vida! Gracias a Dona en Español. Gracias. Convex Picture.